Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenabar. Bueno, la incesante escalada de las tensiones geopolíticas ha colocado a la OTAN de nuevo en el centro del debate, un tema que vamos a tratar a esta hora, 3:28 de la tarde, con un gran invitado. Y es que una reciente incursión de drones en el espacio aéreo polaco ha llevado a Varsovia a activar el artículo 4 del tratado, un mecanismo de consulta entre los aliados. Y como queremos entender exactamente la función de la OTAN y las implicaciones de esta activación muy particularmente, hoy nos acompaña vía telefónica, sí, Alejandra. Vía telefónica, Julián Machuca Castro, analista internacional graduado en Ciencias Políticas, magíster en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y además es especialista en geopolítica y riesgo político. Julián, un gran placer saludarle y además darle la bienvenida también en nombre de mi compañero del programa Unay Amenábar, quien le saluda, Albany Lozada. Bienvenido a Agenda Éxitos. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes hoy aquí. Bueno, pues vamos a empezar tal vez por el principio, por lo más básico, ¿no? ¿Qué es la OTAN? ¿Cuándo se fundó? ¿Y qué objetivo tiene la organización del Tratado del Atlántico Norte? Pues mira, perfecto. La OTAN se fundó en 1949 con el objetivo de contrarrestar esa expansión soviética durante la Guerra Fría. Como tal, la OTAN es una organización político-militar. Muchas personas creen que la OTAN solo es una organización militar, que su objetivo principal es imponer, por decirlo así, una presencia militar durante todos los Estados miembros. Eso es correcto, pero también es una entidad política que tiene ciertos instrumentos a su disposición, como es la disuasión, ya que es un bloque en el que se conjunta países del Atlántico Norte. Es por eso que está Europa, Canadá y demás países que están en el hemisferio norte, en el Atlántico Norte, de ahí su nombre de organización transatlántica. Correcto. Entonces, le escuchamos, sí, profesor. perdona. Sí, le escuchamos. La OTAN nace en respuesta a esa expansión soviética durante la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos esta historia, se termina la Segunda Guerra Mundial, se crean organizaciones como las Naciones Unidas para contrarrestar, entre otras cosas, problemáticas que ha habido en el pasado. Y también surgen otras organizaciones internacionales, en este caso político-militares, como es la OTAN. Correcto. ¿Cuáles son los países que pertenecen actualmente a la OTAN, profesor? Y en todo caso, ¿qué significa o qué es exactamente lo que lleva a la activación del artículo 4? Sí, perfectamente. Los países pertenecientes en su principal son 31 países miembros, de los que se conforma la mayoría de países europeos y países de Norteamérica, en este caso Estados Unidos y Canadá. Son 31 países miembros, principalmente de Europa y América del Norte. Cabe resaltar que también la OTAN cuenta con socios estratégicos no miembros como Georgia, Colombia y demás. Nuevos miembros que hay en la OTAN, por ejemplo, Suecia, Finlandia, tras por decirlo así, medidas que se han tomado en la Unión Europea y reforzar el bloque occidental con la anexión de con la anexión de Suecia y Finlandia, en este caso para hacer el frente a Rusia. ¿Qué lleva a la activación del artículo 4? El artículo 4 de la OTAN no se activa automáticamente, por decirlo así, una respuesta militar, sino más que todo una convocatoria a los miembros a consultas. ¿Esto qué significa?
Cuando un país miembro percibe una amenaza a su seguridad, a su integridad territorial o incluso a su estabilidad política, se activa mediante una solicitud del país que lo ha activado. En este caso, pues hemos, por las últimas noticias, ha sido Polonia en una incursión que ha realizado 14 drones por parte de Rusia en su espacio aéreo. Entonces, claramente esto conlleva a esa activación de ese artículo, que recordemos que la OTAN está compuesta por un tratado, que son estos artículos, el manual, por decirlo así, de funcionamiento, el cual tiene la OTAN. Son las 3:33 de la tarde aquí en Caracas, Venezuela, profesor, pero al regreso me gustaría conocer cómo se toman las decisiones allí en la OTAN. ¿Tienen que ser por unanimidad? ¿Se toman por mayoría simple? ¿Hay algunos países que tengan más peso que otros, como pasa, por ejemplo, en la ONU, donde hay unos países que tienen derecho a veto frente a las decisiones que puedan tomar el resto de los del Consejo de Seguridad, por hacer algún paralelismo? ¿Cómo funciona internamente esa organización para, de alguna manera, pues entender también lo que pudiera ocurrir una vez que algunos países están sugiriendo la activación de este artículo 4 a propósito de la incursión de unos drones en Polonia? Pero eso me lo contesta luego de hacer esta pausa. Ya venimos con más de esta conversación con el profesor Julián Machuca Castro, analista internacional graduado en Ciencias Políticas, magíster en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Geopolítica y Riesgo Político. Ya venimos con más de Agenda Éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Laboratorio Selmor tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que ya seguramente tú conoces. Hoy quiero hablarte de la tos seca. Esa sí es fastidiosa, ¿verdad? Esa tos no productiva que queda por lo general después de un cuadro gripal y que, bueno, no te deja en paz ni de noche, ni de día, ni en las reuniones y que realmente tú no te sientes mal, pero sigue ahí esa tosecita persistente sin poderse quitar. Bueno, para eso está Perebrón. Perebrón es un jarabe especialmente formulado justamente para este tipo de tos, para la tos seca, la tos no productiva, y viene además en deliciosos sabores.
vienen sabor miel y limón y también frambuesa. Y en presentaciones tanto para niños como para adultos. Lo que tienes que hacer es fijarte en la cajita que diga claramente si es para el niño o es para adultos y ahí vas a comenzar a sentir el alivio. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Bueno amigos, y hoy es la cita a las 8:30 de la noche por IBC con Camino al Aplauso y llegó el momento de la primera lectura del guión y del primer encuentro entre la directora y el Teatro Teresa Carreño. Además del encuentro para, buscar enamorar a los clientes, porque definitivamente una gran producción como esta necesita tener buenos patrocinantes y esos patrocinantes van a garantizar que todo salga maravillosamente bien, además del talento tanto de los actores, de los cantantes, los bailarines, los músicos y todo el elenco que forma parte de este Mamma Mía Venezuela que se va a presentar próximamente en el Teatro Teresa Carreño. Sí, señor, el reto comienza a hacerse realidad. ¿Y qué vamos a ver en el capítulo de hoy? Bueno, testimoniales sobre la importancia de buscar recursos, actividad con los clientes en la escuela, la inspección en el Teresa Carreño y bueno, es invitación abierta desde ya, no te lo pierdas, porque Camino al Aplauso arranca otra vez el día de hoy y se transmite todos los lunes a las 8:30 de la noche por IBC. Agenda Éxitos. Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenaza. Seguimos conversando hoy en Agenda de Éxitos con Julián Machuca Castro, analista internacional graduado en Ciencias Políticas, magíster en Políticas Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Geopolítica y Riesgo Político. Hoy estamos hablando acerca de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en un momento surgió pues para responder a los avances de la Unión Soviética y a contrarrestar todo lo que eran los países de ese bloque que se conformaron en lo que se conoció como el Pacto de Varsovia. Eran como dos instituciones, una espejo de la otra o contra la otra, ¿no? Los países, digamos, de la órbita soviética y los países bajo la influencia del modelo político y económico de Occidente. Pero en estos últimos días, y a propósito de una incursión con drones que hizo Rusia sobre Polonia, algunos están pidiendo que se active el artículo 4. Ya nos estaba explicando el profesor Machuca, bueno, de qué se trata este artículo 4 y cómo es una iniciativa que no se activa de manera automática, sino que tiene que ser solicitada por el país que se siente agredido en esta oportunidad. Y yo le preguntaba si estas decisiones, profesor Machuca, se toman por unanimidad, lo cual siempre hace como más complicada la cosa porque, bueno, es poner de acuerdo a muchos países y los intereses de muchos países. Y por otra parte, si hay algunos países que tengan como una posición de preponderancia, bien sea porque sean fundadores o porque tienen mayor poderío económico o militar o territorial, etcétera, sobre otros. O todos los votos de cada uno de ellos pesa exactamente igual. Explíquenos un poquito cómo funciona en ese sentido la OTAN. Perfecto. Pues mira, las decisiones en la OTAN se toman a través de un proceso de consenso entre los países miembros, donde todos deben estar de acuerdo para que se adopte una medida importante. No existe un derecho de veto formal como lo vemos en las Naciones Unidas, Sí. que solo el Consejo de Seguridad, los 5 países miembros tienen derecho al veto. Pero aquí, como tú lo has dicho, la unanimidad es clave. No solo para tomar las decisiones, sino para que todos los miembros estén alineados. Entonces, los órganos principal de toma de decisiones dentro de la OTAN son 3. En primer lugar está el Consejo del Atlántico Norte, el cual es el órgano encargado y el órgano principal donde se toman las decisiones políticas y estratégicas. Está compuesto por los embajadores de todos los países miembros y se reúne regularmente para discutir temas claves como lo que estás comentando acerca de la incursión de drones rusos en Polonia. Está el Comité Militar, que está compuesto por los jefes de defensa de los países miembros, es el que asesora al Consejo del Atlántico Norte y sobre las cuestiones militares, pero las decisiones finales siempre las toma el Consejo. Está la tercera figura de toma de decisiones, que es el secretario general.
es el que facilita el proceso de toma de decisiones y actúa como mediador entre los países miembros, pero de por sí no tiene el poder para tomar las decisiones unilaterales. Ahora le pregunto, profesor, una vez se aprueba la petición del país de activar ese artículo 4, una vez que todos los países miembros están de acuerdo en que se active, ¿qué es lo próximo que ocurre? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se active una ofensiva? Sí, pues como tal es un mecanismo que es muy rápido. Recordemos que la OTAN tiene una sede física que está en Bruselas, donde el Comité Militar, el Consejo del Atlántico Norte, están trabajando las 24 horas, los 7 días, 8 días de la semana como tal. ¿Qué es lo que pasa aquí con el artículo 4 y demás? Un ejemplo de la activación del artículo 4 de la OTAN, aparte de que ha pasado ahora por esa incursión de esos drones que representan un peligro no solo para la seguridad nacional de Polonia, sino para la de los Estados miembros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al ser atacado Polonia no se invoca el artículo 4, sino se invoca el artículo 5 de la OTAN, que dice lo siguiente, que si algún país miembro es atacado por una fuerza hostil, los otros países miembros están obligados a defenderle. Todos los países deben activarse, todos los países miembros. Exactamente, todos los 31 países miembros. Es por eso también el descontento de la parte rusa a la hora de siempre, por decirlo así, quejarse de esa expansión de la OTAN hacia ellos, porque cada vez más pues compromete su seguridad, no solo fronteriza, sino también su hegemonía en Europa Oriental. Sí. Incluso recordemos que en algún momento previo a la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, uno de los motivos que señalaba el señor Putin era la intención de Ucrania de formar parte de la OTAN. Decía, bueno, que el que Ucrania formara parte de la OTAN representaba una amenaza para ellos. Sí. Digamos, el hecho de que un país que hubiera estado o bien en la órbita soviética o muy cerca de las fronteras de Rusia y decide entrar en la OTAN, se considera pues como una amenaza para los intereses rusos, ¿no? Claramente, de por sí esta siempre ha sido el argumento más sólido que ha tenido el Kremlin. ¿Por qué? Porque en parte es verdad que representa una amenaza para su seguridad, pero también Ucrania tiene el libre derecho de con quién asociarse. Eso también es evidente que hay una, por decirlo así, triangulación geopolítica entre los actores principales. Cuando me refiero a la OTAN, me refiero a todos los países miembros, pero no es mentira o no está oculto su presupuesto. Su presupuesto abarca un absurdo porcentaje alto por parte del principal país que aporta recursos militares, políticos, de por sí, de todo, a la OTAN, que es Estados Unidos. Uh-huh. Es ahí donde juega ese papel principal y volvemos a ver a la OTAN no solo como una organización político-militar, sino como tal vez un instrumento de persuasión, de disuasión para contener a la Rusia de Putin. Recientemente, a raíz de que tomara posesión el presidente Trump en los Estados Unidos, se anunció, yo no sé si ya se hizo efectivo, un recorte sustancial en el presupuesto de gastos de la OTAN. Decía, bueno, sí, que ya estaba bueno de que el Estados Unidos fuera el gran financista de lo que pasaba en Europa, que él exigía que los países europeos aportaran, y creo que había puesto la cifra en el 5% de su ingreso patrimonial de cada país
para fortalecer la OTAN y eso, bueno, generó muchas reacciones. Había países que decían, bueno, que eso era un gasto bélico innecesario, que ellos no iban a disminuir su gasto en asistencia social, por ejemplo, para fortalecer lo que es el gasto en armas, etcétera. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido y qué peso puede estar teniendo ahora los Estados Unidos frente a esa realidad, digamos, en lo económico de la OTAN? Bueno, este recorte estratégico que Donald Trump ha hecho, no solo lo ha hecho en organizaciones político-militares como la OTAN, sino también en organizaciones de cooperación internacional, Sí. como lo es la misma USAID. Ujú. Entonces, esto es una estrategia más que todo de seguridad nacional para guardar esos recursos frente a lo que realmente es importante, que es China. Recordemos que antes la OTAN fue creada para contener esa amenaza soviética que producía la Unión Soviética, ¿no? La ideología del comunismo. Pero ¿qué es lo que pasó? Una vez se disolvió la Unión Soviética en el 91, la perestroika, ¿por qué no se disolvió la OTAN? Estados Unidos comprendió que la OTAN puede ser un instrumento clave en su lucha geopolítica por influir no solo a los países europeos, sino por persuadir y disuadir a enemigos externos. La OTAN por ejemplo, ya se ha activado el artículo 5 y el artículo 4 muchas veces. El artículo 5, la única vez que se ha activado fue contra los atentados del 11S contra en Nueva York. Estados Unidos. Así es. Exactamente. Sí, señor. Por cierto, aprovecho de preguntarle, actualmente el cargo como líder de la OTAN corresponde a Mark Rutte, ex primer ministro holandés. ¿Cuánto tiempo dura la responsabilidad de, digamos, la presidencia, por llamarlo de alguna forma, de la OTAN? Y agrego, si tiene el presidente de la OTAN, ¿tiene alguna responsabilidad especial o es simplemente un coordinador, un organizador, pero él no toma decisiones en nombre de otros países o incluso de su propio país de origen? No. Como tal, el actual es el secretario general. Okay. Él tiene un periodo de, si no estoy mal, de 6 años. O ponen a votación ese cargo de secretario general, siempre por un periodo de 6 años como tal. Muy bien, 6 años entonces. Caramba, profesor, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación al programa, nos ha dado luces acerca de este tema muy importante de tratar, actual, y estamos muy pendientes pues a lo que significa y en qué va a parar, ¿no? Todo esto que se ha generado luego de que estos drones invadieran, digamos, el espacio aéreo de Polonia desde Rusia. Gracias al profesor Julián Machuca Castro, analista internacional. Gracias, profesor. 3:59 de la tarde. Ya volvemos con más.